iniciaremos nuestra segunda conferencia que está relacionada al impacto del cambio climático en la vida socioeconómica del país. Tema muy importante y muy interesante que debemos de profundizar con estudios complementarios a este diplomado para poder hacer planteamiento de las alternativas que podamos presentar para que no afecte nuestra vida cotidiana. Es entonces nuestro objetivo específico con esta conferencia reflexionar sobre el impacto del cambio climático en la vida socioeconómica del país. Nicaragua ocupa el tercer lugar en la lista de países que fueron en 2007 más vulnerables ante catástrofes meteorológicas como los huracanes, las inundaciones y otros eventos extremos. Nicaragua junto con Honduras alcanzaron lugares de mucha vulnerabilidad a nivel mundial. En Nicaragua los cambios climáticos están altamente relacionados con la aparición de fenómenos naturales como el Niño y la Niña, trayendo como consecuencia problemas de sequías, pero esto también es a causa de alteraciones propias que se manifiestan en la circulación atmosférica. Al respecto, hay que señalar que cuando se presenta el fenómeno del Niño implica la ausencia de lluvia, de precipitaciones, y en el caso del fenómeno de la Niña es lo contrario, es un exceso de precipitaciones, y esto trae como consecuencia mayor cantidad de daño a las infraestructuras por inundaciones. El cambio climático es la modificación del clima con respecto al historial climático a una escala global o regional. Tales cambios se producen a muy diversas escalas de tiempo y sobre todo los parámetros climáticos, temperatura, precipitaciones, nubosidad, etc., son debidos tanto a causas naturales como antropogénicas, es decir, a causa de la intervención del hombre. Una de las grandes consecuencias que causa estos cambios climáticos es la sequía que tanto ha afectado a Nicaragua en los últimos años, ya que el agua es imprescindible para la vida y está estrechamente ligada a la salud, los recursos alimenticios, el bienestar y los recursos humanos. Actualmente nadie muere de sed, pero los problemas debido a enfermedades relacionadas con el agua producen el 80% de los problemas de salud del tercer mundo. Aquí hay que señalar de que Nicaragua es un país muy privilegiado por mantener grandes reservas de agua. Sin embargo, si nosotros analizamos diferentes municipios de Nicaragua, tienen agua, abundante agua, pero la calidad es muy pobre para el consumo humano. Y esto provoca precisamente todas esas enfermedades que se señalan que aumentan los índices en diferentes sectores de la población. También hay que señalar que existen diferentes tipos de sequías. La sequía meteorológica se define generalmente según el grado de sequedad en comparación con algún promedio y la duración del periodo seco, considerando las distintas regiones y sus precipitaciones. Es decir, ocurre durante uno o varios meses, cuando hay una ausencia prolongada, una deficiencia marcada o una pobre distribución de la precipitación fluvial que afecta adversamente a la actividad humana. Aquí en regiones de Nicaragua hemos visto cuando llueve excesivamente y a la vez en otro sector del país u otras regiones no hay lluvia, está ausente la lluvia y más bien padecen de sequía. Tenemos la sequía agrícola. Esta se presenta cuando no hay suficiente humedad en el suelo para satisfacer las necesidades mínimas de las plantas en sus distintas épocas de germinación y crecimiento. La sequía agrícola sucede después de la sequía meteorológica y antes de la sequía hidrológica y suele ser el primer factor que afecta a la agricultura. En Nicaragua hay sectores donde se cultiva el frijol, el maíz y otros granos de importancia para la economía nacional, para el consumo, para los alimentos, y estos se ven afectados precisamente por la sequía agrícola. Tenemos la sequía hidrológica. Esta se refiere a las insuficiencias en el agua superficial y subterránea. Esta sequía no es apreciada de inmediato, sino cuando las precipitaciones se reducen durante largo tiempo y los niveles de los ríos, embalses y lagos disminuyen. Esta sequía suele ocurrir tras la sequía meteorológica y agrícola, como en toda sequía. El clima es el primer factor que contribuye a esta sequía hidrológica.
Los cambios en los usos de la tierra pueden alterar las características hidrológicas y por tanto incidir en la sequía hidrológica. Esto es aquello de cultivar en zonas donde no es de vocación agrícola. Esto es de propiciar ganadería más allá de las zonas donde deben estar aptas para el desarrollo del ganado. El cambio de uso del suelo es un elemento importante que contribuye a la erosión o a la explotación correcta del suelo para la producción de alimentos. El Banco Interamericano de Desarrollo BID en uno de sus informes señala que Nicaragua, conocida como la tierra de lagos y volcanes, es un país vulnerable a los efectos del cambio climático, que se manifiestan, por ejemplo, a través del incremento de la frecuencia e intensidad de los eventos extremos como sequía, huracanes y lluvias intensas. Y todos hemos sido testigos cómo en las últimas décadas la recurrencia de fenómenos meteorológicos han venido incidiendo de una manera muy alarmante en nuestro territorio nacional. La realidad socioeconómica de Nicaragua, que tiene aproximadamente nuestro país 130.000 kilómetros cuadrados, Nicaragua es el país centroamericano de mayor extensión y se ubica en el centro de este istmo. En sus 15 departamentos, Nicaragua albergó cerca de 5.600.000 personas al año, hasta el 2004, según el INIDE de un informe del 2005, con una representación indígena mayor del 5%, es decir, 292.100 habitantes. El Producto Interno Bruto del 2007 ascendió a 5.7 millones de dólares con un Producto Interno Bruto per cápita de $1.002, ¿verdad?, según informe 2009. El principal sector económico es el de servicios, con el 55% del Producto Interno Bruto, seguido por la agricultura con el 31% y por el de la manufactura con un 10%. La producción agrícola se basa principalmente en café, banana, azúcar, algodón, arroz, maíz, productos ganaderos y camarones, que aparte de lo que ya hemos señalado, del cambio de uso del suelo, de la erosión del suelo, de la mucha o falta de agua, por las precipitaciones o ausencia de esta, también el aumento de la temperatura, producto del cambio climático, puede afectar producción como la de algodón o por la producción como la del café. Este tipo de cultivos, que son muy importantes para Nicaragua, pueden venir siendo afectados a corto plazo. La balanza comercial presenta una balanza negativa importando, entre otros productos de consumo, materiales, equipos, materia prima y derivados de petróleo, y exportando café, camarón, langosta, azúcar, banana, carne, etc. Por lo que Nicaragua se miraría afectado en la exportación de productos como el café, el tabaco, el algodón, banano, precisamente por estos cambios climáticos que afectan directamente a nuestro país. En tanto la pobreza, casi la mitad de la población, el 47,9%, se considera pobre, cuyo Producto Nacional Bruto per cápita es solo un tercio del promedio regional. La pobreza en 1998, de acuerdo con el índice de las necesidades básicas insatisfechas, alcanzó el 72,6% de los hogares del país, cifra que se acentuó en la región atlántica, que alberga comunidades indígenas y rurales. No obstante, se registró una reducción del nivel de analfabetismo en la población mayor de 10 años, que pasó del 29% en 1995 al 22% en el 2005, y a la fecha se ha reducido ya casi al 3%. Sobre la migración, el 62,7% del país vive en la zona urbana debido a un proceso de migración desde las áreas rurales. Aquí hay que señalar que en el último periodo de guerra, en los años 80, que provocó migraciones masivas de un sector a otro sector buscando seguridad, y a esto le sumamos los modelos económicos implementados recientemente que estimularon el desarrollo urbano, provocó migración de la zona rural a la zona urbana, cuando en la zona rural no se orientaron políticas que estimularan la producción de alimentos, abaratar los costos para la producción de alimentos y el desarrollo agropecuario.
Eso provocó grandes migraciones, creando cinturones de pobreza alrededor de las principales ciudades de Nicaragua.